¿Cómo están, amigos y amigas? Este es un podcast de movilidad humano centrado en personas de Guatemala y Centroamérica, con énfasis particular en la migración en condición irregular. El propósito del podcast Así es la movilidad humana es pensar, problematizar y reflexionar sobre la movilidad humana y la migración de personas. De esta forma, se profundizará sobre la heterogeneidad de causas y efectos que acarrean consigo estas dinámicas en las comunidades y países de origen y destino. También abordaremos otros aspectos como las experiencias durante el tránsito, detención y retorno de personas migrantes. Para esto, en cada episodio nos acompañará un invitado o invitada especial con quien reflexionaremos alrededor de un tema vinculado con la movilidad humana para poder colectivamente profundizar sobre la multidimensionalidad de este fenómeno humano. Yo soy Juan José López y esto es Así es la movilidad humana, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es. Hoy tenemos como invitada especial a Natalia Ortiz, licenciada en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de especialización en Migración y Desarrollo por UCA en El Salvador, también con estudios en Migración y Gobernanza por CIDE en México, y además cuenta con experiencia en investigación en temas de migración, derechos humanos, género y violencia, niñez y adolescencia, gestión pública y procesos legislativos. Es miembro asociada del Instituto para el Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala e investigadora asociada del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, INCIES. Y en este último episodio de esta primera temporada de Así es la movilidad humana, vamos a reflexionar alrededor del tema de la feminización de las migraciones. Pues bienvenida, Natalia, a este espacio de difusión y reflexión. Muchas gracias por aceptar la invitación de venir a compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Juan José, por el espacio. Para iniciar y para que todos estemos en sintonía, quizás sea bueno iniciar que nos contaras a qué se refiere cuando uno habla de feminización de las migraciones, qué quiere decir este término y por qué, digamos, últimamente pues, se está hablando de esto. A nivel global, acorde a algunas estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, el 48% de los migrantes a nivel mundial son mujeres. Se ha observado en los últimos años que cada vez más mujeres migran o se desplazan hacia distintos espacios a nivel interno, a nivel intrarregional, a nivel internacional, principalmente una migración sur-norte, aunque también hay desplazamientos sur-sur. Pero la feminización de las migraciones no solo es el incremento del número de mujeres que migran, sino también las condiciones o las circunstancias que están relacionadas a esa decisión de migrar. Entonces, un factor es que muchas de estas mujeres que deciden migrar son jefas de hogar, se desplazan por motivos económicos, y eso se refleja, por ejemplo, en la encuesta de la OIM realizada en Guatemala en 2016, que nos habla que cerca del 27% del total de los guatemaltecos y guatemaltecas en el exterior y que envían remesas al país, el 27% son mujeres. Así también una estimación de la jefatura de hogar en el país reflejaba que cerca del 26% de los hogares guatemaltecos están a cargo de mujeres. Son mujeres quienes asumen la responsabilidad y sostenimiento económico de los hogares. Y este es un dato un poco bajo en comparación con la estimación de los países de Centroamérica en ese mismo año. Muchos de ellos se encontraban arriba del 30%, pero nos da una idea de cómo esta decisión de desplazamiento se debe a una decisión cada vez más autónoma por parte de las mujeres, en el cual sigue constituyendo una estrategia de sobrevivencia personal, pero también para sus familias, incluyendo a sus hijos, hijas, padres o hermanos. Pero
Y entonces, en ese sentido, identificar todos estos factores y causas vinculados a la decisión de migrar de una mujer, también no solo verlo en en los datos, en la cantidad, sino también en cuáles son las implicaciones que tienen estos desplazamientos. Entonces, además de ello, es importante reconocer cuáles son las contribuciones de las mujeres, no solo a través del envío de remesas, sino a través del trabajo que desempeñan en las comunidades de tránsito y de destino, ya sea como trabajadoras. Para el caso de mujeres guatemaltecas, muchas se desplazan intrarregionalmente como parte de flujos históricos que están vinculados a la mano de obra de recambio, pero también vemos que hay desplazamientos históricos hacia el sur de México, que están vinculados al comercio informal, pero también al trabajo doméstico y al trabajo del cuidado. Y vemos en términos también globales, también vemos que que el 4.7% de la fuerza de trabajo a nivel global, que son cerca de 164 millones de personas, acorde a datos de la OIT, la mitad de estos trabajadores migrantes son mujeres. Entonces, creo que para hablar sobre la feminización de la migración, específicamente para el caso de Guatemala, es muy importante tomar en cuenta algunos de estos factores, porque son elementos que se interseccionan junto con otras causas estructurales de la migración y que determinan en distintos puntos de la vida de las mujeres esa decisión de migrar. Qué interesante todo esto que nos dices, Natalia, de esta gran cantidad de mujeres migrantes, trabajadoras que hay en el mundo. Y justamente, digamos, hablando del caso de Guatemala, pues ya lo habías mencionado, pero quizás para profundizar un poco más, ¿cuáles son los principales factores o motivos, digamos, que incentivan la migración de las mujeres en específico? Y también, por ejemplo, ¿cuál es tu perspectiva sobre la violencia contra la mujer y, digamos, el efecto que tiene como un factor que incentiva también la migración? Sobre todo pensando en que, pues, si esta migración de mujeres se da también en conjunto con sus familias o digamos, en dado caso, pues, solas, ¿verdad? Bueno, acorde a un perfil sociodemográfico realizado por INSEDES en un estudio en 2018, entre las principales causas vinculadas a la decisión de migrar de mujeres guatemaltecas, cabe resaltar que para esta estimación, este perfil se tomó en consideración la información proporcionada por mujeres guatemaltecas retornadas. Uno de los principales factores de migración sigue siendo la falta de empleo o de ingresos económicos a nivel familiar o individual. Así también hay otra razón, son los motivos familiares, ya sea por reunificación familiar, pero así también como separación. Y aquí es un punto en donde juega un factor importante la violencia de género. Otro factor es también la violencia o inseguridad en los entornos en los que se encuentran estas mujeres. Y en ese sentido, el género es un factor importante que se considera en el momento de la decisión de migrar, porque como te decía anteriormente, cada vez más vemos que muchas mujeres deciden migrar. Muchas lo hacen solas, muchas de ellas son jefas de hogar, muchas también son hijos o hijas de las y los jefes de hogar que también deciden desplazarse con el fin de poder contribuir al sustento del hogar, de sus familias o de sus hermanos más pequeños, como
son elementos que constituyen como estrategias para no solo lograr la sobrevivencia, pero también dar continuidad, hacer un cambio en ese proyecto de vida de los demás miembros de la familia, para garantizar, tratar de garantizar no solo ingresos económicos para la sobrevivencia, sino también recursos que contribuyan a continuar estudiando, tal vez la creación de un pequeño negocio o un emprendimiento, entre otros, la adquisición de bienes inmuebles también como patrimonio familiar o patrimonio individual. Y entonces, pero por otra parte, cuando tú hablas sobre sobre el factor de la violencia, pues también juega un elemento muy crucial, en el sentido de que el género también es un elemento que al analizar en los entornos en los que se encuentran estas mujeres migrantes, muchas veces vemos que salen de comunidades de origen en los cuales han encontrado un contexto de discriminación, exclusión y violencia en distintos ámbitos, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel laboral. Y muchas veces en estos casos donde la violencia es un motivo de desplazamiento, vemos un desplazamiento escalonado. Vemos casos de mujeres que ante hechos de violencia física, económica, psicológica y violencia sexual se desplazan de sus comunidades hacia otras comunidades, hacia otros municipios, incluso otros departamentos, en muchos casos la propia ciudad de Guatemala. Y cuando ese mismo factor de violencia que hizo que estas mujeres salieran de sus comunidades sigue siendo un elemento constante, es cuando muchas veces se toma esa decisión de hacer ese desplazamiento fuera del territorio. Entonces, y como te decía también anteriormente, puede ser en distintos momentos de la vida de las mujeres. Acorde a este estudio que realizamos en 2018, uno de los principales puntos críticos de este tipo de desplazamientos sucede entre la adolescencia y la vida adulta de las mujeres. Entonces, hablamos de mujeres jóvenes, en edad productiva, que muchas veces ante la naturaleza cambiante de estos patrones de violencia, de desigualdad, en sus distintos ámbitos, en su hogar, en su trabajo, en la comunidad, en sus escuelas, el paso del tiempo las expone a distintas formas de violencia. Entonces, no podemos hablar de que suceden estos tipos de violencia que están contemplados en el decreto 22/2008, no suceden todos de una vez, sino que pueden, dependiendo de distintas circunstancias, pueden suceder a lo largo de la vida de las mujeres, y en algún punto crítico es donde el desplazamiento puede ser la única estrategia para salvaguardar la vida. Digamos, justamente en esta idea pensaba también en, por ejemplo, si no existe, en el caso de las comunidades de origen, digamos, donde las mujeres pues migran, ya sea o se desplazan, ¿verdad?, hacia diferentes departamentos o pues diferentes lugares, si existe tal vez un estigma hacia estas mujeres, digamos, que migran pensando en el hecho de que, bueno, está, entre comillas, ¿verdad?, abandonando a su familia, digamos, y en algún sentido rompiendo con un rol o estereotipo de género que la misma sociedad pues tiene, ¿verdad?, hacia las mujeres, como el cuidado, como incluso la esfera privada, ¿verdad? O sea, no, cómo hacer eso de que se va a ir y el camino y los riesgos y etcétera, ¿verdad? Digamos, cómo se experimenta y qué implicaciones tiene, digamos, para estas mujeres pues que se están desplazando.
En ese tipo de casos, de situaciones, pues hay distintas situaciones y factores relacionados a la migración de las mujeres. Por ejemplo, tú mencionabas ese estigma de que abandonan a sus familias. Generalmente ese rol de cuidado es un rol que las acompaña a lo largo de su ruta migratoria, incluso en los países de destino. Entonces, aún estando en el país de destino, el rol de cuidadora o de jefa de hogar no es un rol que se pierde. Y de hecho puede considerar incluso un medio de presión hacia estas mujeres migrantes para, por ejemplo, garantizar el envío de la remesa que constituye un ingreso clave para el hogar en la comunidad de origen. Entonces puede verse cierta ambivalencia en ese tipo de observación de los roles o de los cambios en las dinámicas a nivel familiar. Porque también, si bien desde la perspectiva de las familias o de la comunidad de origen, la migración genera una mejora en el estilo de vida, en las condiciones de acceso a salud, de educación, una alimentación más diversa, otro tipo de oportunidades de crecimiento. También propicia ciertas diferencias sociales y económicas entre los propios miembros de la comunidad. Y eso a su vez también tiene un impacto en esa percepción del éxito que puede generar esa percepción de éxito de la migración, y de la estimulación de ese sueño de migración en otros miembros de la comunidad, que genera distintos momentos o distintos espacios en los cuales otros miembros de la comunidad, al ver esa percepción de éxito en la familia de alguna de estas familias migrantes, también toma esa decisión de emigrar. Y entonces a nivel comunitario podemos ver también esas diferencias sociales y económicas. Por otra parte, también hay una preocupación sobre la apropiación de nuevos valores, de nuevas perspectivas, de estos otros lugares que están fuera del entorno comunitario o del entorno familiar o del entorno del propio país. Adicionalmente, también en este perfil sociodemográfico se identificó que en el caso de las mujeres retornadas que habían permanecido un periodo mayor de un año en los Estados Unidos, la decisión de emigrar principalmente constituyó también una revisión sobre sus propias experiencias de vida. Su vida en pareja, su vida en familia, e incluso identificar en esa propia experiencia de su ciclo de vida puntos de experiencias de graves violencias, ya hayan sido físicas, psicológica, económica o violencia sexual, por parte de sus esposos, por parte de sus parejas, por parte de algún miembro de la comunidad de origen. Y entonces vemos que muchas de estas mujeres que emigran, muchas veces al regresar, algunas sí regresan a sus comunidades, pero otro estigma que está vinculado al retorno está relacionado con el hecho que fue una mujer que se fue, pero no sabemos dónde estaba. Ante el conocimiento de los riesgos que implica el desplazamiento en ciertos puntos de la ruta migratoria, por ejemplo México, en donde se ha identificado que hay un alto nivel de riesgo de ser víctimas de violencia, extorsión, pero principalmente violencia sexual. Surge en algunos casos ese estigma de es una mujer migrante que se fue, retornó, pero nadie sabe dónde estuvo, con quién estuvo. Y entonces eso también se vuelve un factor que discrimina y que excluye y
que tiene un impacto en la integración a la vida, nuevamente de sus familias, de sus comunidades. Entonces, algunas mujeres que fueron entrevistadas en este estudio nos decían que ya después de eso, de retornar, no siempre regresaban a sus comunidades de origen, sino que se desplazaban hacia ciudades principales cercanas a sus comunidades de origen o alguna ciudad o a la propia ciudad de Guatemala. Las mujeres pues que retornan sí definitivamente, ¿verdad? Traen esa carga consigo, ese estigma, ¿verdad? Que al final, como decías, y creo que es un tema siempre que bien interesante y importante también de señalar, ¿verdad? El hecho de la reincorporación o reintegración y qué implicaciones tiene, ¿verdad? Y pensando, digamos, en esto y en este pues estigma que comentabas, por ejemplo, las mujeres que logran asentarse en los Estados Unidos o en México o en algún pues otro país o lugar, regularmente ¿crees que tienden a retornar, digamos, nuevamente? O quizás la idea es pues quedarse asentadas ya sea en el país de destino o donde sea que estén. Bueno, creo que un elemento vinculado al retorno, con lo que habíamos platicado anteriormente, es que también el acceso a oportunidades laborales a partir de las experiencias laborales o la adquisición de nuevas habilidades en los países de destino puede contribuir en la decisión de no regresar a sus comunidades de origen, sino, por ejemplo, buscar otras oportunidades a partir de esas nuevas habilidades adquiridas. Por ejemplo, en el sector no solo del cuidado, por ejemplo, trabajo en el sector del cuidado, sino también en el sector de hoteles, la adquisición de habilidades de cocina. Todas esas nuevas habilidades que puede que no estén... pueden ser un elemento que les permita buscar nuevas oportunidades que no siempre van a estar presentes en sus comunidades de origen. Entonces, que es un elemento que vemos en términos generales en el retorno de migrantes, hombres y mujeres. Muchos de ellos traen consigo nuevas habilidades aprendidas de distintos sectores productivos. Y generalmente muchos de esos espacios para encontrar oportunidades laborales las encuentran en las cabeceras departamentales o en la propia ciudad de Guatemala. Con lo otro que mencionabas, bueno, muchas veces al asentarse, la decisión de asentarse y permanecer en el país de destino puede constituirse también como una acción de autonomía. El propio hecho de emigrar sí podría constituirse como una decisión también que genera autonomía y de empoderamiento personal, que puede traer ciertos costos personales, sociales y económicos, pero que es tomada en base a partir de la necesidad nuevamente de salvaguardar la vida y asumir la sostenibilidad propia y de sus hijos o de sus hijas, por cuenta propia. Entonces, en ese sentido, la familia sigue siendo un eje primordial en la toma de decisiones, ya sea de permanecer en el país de destino y en algunos casos buscar alternativas para poder reencontrarse con sus familias, con sus hijos, con sus padres en el país de destino o de regresar. En estos procesos también, si en el caso de mujeres que se han desplazado a causa de la violencia, también la decisión de permanecer en el país de destino o en el país en el que se encuentran en tránsito también puede responder a que al haber sufrido un hecho de violencia y ante la propia falta de acceso a mecanismos de atención, de denuncia, de acceso a la justicia, ante esa debilidad y falta de confianza institucional en el cumplimiento de sus obligaciones, también son elementos que limitan el acceso a los derechos fundamentales para las mujeres. Y entonces, a la vez, se convierten también en un factor que aumenta el nivel de riesgo de las mujeres migrantes. Entonces,
ante una mujer migrante, una mujer que sufre un hecho de violencia y ante la falta de canales institucionales en los cuales pueda recibir atención, pueda acceder al sistema de justicia, pueda encontrarse un mecanismo de restitución de sus derechos, va a buscar alternativas para poder resguardar su vida, encontrar espacios seguros y que le permitan poder continuar continuar su proyecto de vida. Claro. La violencia es un factor que acompaña a las mujeres migrantes, no solo como un factor de origen, un factor o una causa que implica ese desplazamiento, sino que también pueden experimentar hechos de violencia durante el tránsito o incluso en los países de destino. Muchas gracias, Natalia, por justamente visibilizar eso, ¿verdad? Que a veces se piensa la violencia incluso solo como que estuviera circunscrita a una comunidad, ¿verdad? Cuando no, pues definitivamente es una vivencia que es transnacional, ¿verdad? No tiene un lugar de origen, entre comillas, ¿verdad? Sino más bien circula, quizás, tal vez. Y pues también agradecerte, ¿verdad? Por venir a este espacio a compartir tus conocimientos y ayudarnos a comprender qué es la feminización de las migraciones y pues las implicaciones que esto tiene en los proyectos migratorios de las mujeres e incluso también de sus familias. Además también que, digamos, reflexionar sobre este tema más allá de los números, como tú mencionabas, ¿verdad? Porque muchas veces pues se piensa, bueno, vinieron tanto porcentaje de mujeres, ¿verdad? Pero no se ve de fondo cuáles son estas vivencias y experiencias que pues van marcando ese camino. Y pues te agradecemos, ¿verdad? Muchas gracias por tu tiempo y por colaborar en este experimento que estamos aquí intentando hacer desde Así Es. Y antes de irnos, también quiero agradecer a todos los amigos y amigas por escuchar y reflexionar y también pensar con nosotros sobre la movilidad humana. Y también a los invitados e invitadas que han venido a este espacio a compartir con nosotros sus conocimientos. Esperamos pronto estar nuevamente compartiendo con ustedes en una nueva temporada. Y como esto se trata de aprender, todos los comentarios, sugerencias y observaciones pues son bienvenidas para los siguientes episodios. Y nuevamente muchas gracias por escuchar el podcast Así es la movilidad humana en este quinto y último episodio de esta primera temporada, y nos vemos más adelante. Saludos, amigos y amigas. Así es la movilidad humana. En la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así Es.